En el mundo natural, los herbívoros son siempre una fuente de alimento para depredadores brutales. Sin embargo, no todas las especies pueden vencer la asombrosa terquedad del burro. Esta terquedad lo ha convertido en un oponente desafiante, pero también es debido a esa terquedad que está sujeto a feroces ataques de depredadores. Estés donde estés, únete documental de animales explora la dureza del mundo natural a través de un video. Momentos increíbles en los que un burro bebé es atacado por un depredador despiadado. La dura naturaleza ha hecho que el león se quede sin comida. Estos dos cachorros de león entraron en la pista y vieron a los asnos. Sin dudarlo, un león se abalanzó sobre la manada y atacó a un burro. De un mordisco en el cuello, el burro murió en el acto. El león restante también se apresuró a atacar a los otros burros. Lograron matar brutalmente a varios burros de una aldea local. Parece que un par de leones atacaron y derribaron a un burro en este video al costado de un camino de tierra en medio de la noche, con los leones muriendo de hambre. No hay ninguna promesa para el futuro del burro. Este burro también fue muy imprudente cuando le dio una patada directa al león. Después de que un león vio a un burro en el camino, rápidamente se acercó sigilosamente al animal atacante y lo mató rápidamente. ¿Alguna vez has visto un burro enfrentarse a una hiena? Es posible que hayas visto hienas solitarias cazar y matar a sus presas sin ningún problema, pero cuando atacó a este burro loco, fue mordido ferozmente. Lo impresionante es que la hiena todavía está intentando adaptarse, pero todavía no sabe qué hacer con este burro. Otra hiena intentó atacar al burro, pero fracasó. El burro lo inmovilizó en el suelo. Parecía que el burro no tenía intención de atacar de nuevo, pero la hiena aún así lo siguió obstinadamente. Y un mordisco directo en la cara es el precio que debe pagar la hiena por su imprudencia. En una situación como esta, cuando una hiena es mordida ferozmente, solo un burro puede hacer eso. Incluso los leones son menos agresivos con las hienas. No duda en responder a quienes se atrevieron a molestarlo. Acabamos de ver lo duros que son los burros y cómo pueden atacar a las hienas sin ningún problema. Demasiado confiado, este burro se atrevió a ir a la guerra, incluso con los camellos gigantes. Se puede ver que la terquedad del burro incomodó mucho al camello. Pero subestimó al camello. Los camellos pesan más de 1000 libras, por lo que por supuesto serán fuertes como no lo creerías.
El burro, después de ser mordido por el camello, intentó devolver el mordisco, pero mire ese burro, con qué facilidad se levantó y golpeó el suelo. Apenas podía mantenerse en pie. Una lesión grave podría significar que nunca más se levante. Como guardián de la casa, el perro Kangal ve una intrusión e inmediatamente toma medidas protectoras, corriendo directamente hacia un burro intruso. Ante el coraje del perro, el burro no pudo evitar entrar en pánico y tuvo que huir rápidamente para escapar del peligro. Aquí el perro investiga toros y asnos en el campo. El carácter curioso de este perro casi le cuesta la vida cuando recibió una fuerte patada en la boca por parte de un grupo de burros guardianes preocupados por la presencia de un intruso. Los perros desconfían mucho de los extraños, pero cuando estaba a punto de atacar, el burro contraatacó. Este burro estaba tratando de proteger la comida. Una y otra vez le advirtió al perro que no causara problemas, pero el perro se negó a escuchar. Finalmente, el perro recibió una patada directa en la cara. Se sabe que los burros son agresivos con los perros porque los ven como depredadores. Por eso, algunos agricultores los crían como animales guardianes. Y como especie muy territorial, el burro feroz ahuyenta a los jabalíes de la granja y no permite que otros entren en su territorio. Si las cebras son animales agresivos, ¿por qué a veces no se defienden de los ataques de los leones? ¿O estas cebras no son juveniles? Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, las cebras no son presas fáciles de cazar ni siquiera para los leones. En primer lugar, son extremadamente rápidos, mucho más rápidos que cualquier león. Efectivamente, una sola cebra o toda una manada en estampida pueden alcanzar velocidades increíbles de hasta 68 km/h, en comparación con la velocidad máxima promedio de un león, que es de solo 60 km/h. Y aunque estos herbívoros pueden no tener una gran ventaja al escapar de los cazadores hambrientos, años de evolución han hallado una solución. Gradualmente, las cebras se vuelven más rápidas a medida que corren continuamente, ya que sus pezuñas les permiten superar a sus atacantes con una resistencia superior hasta el punto de correr una milla tras otra. Mientras que los leones crecen en gran medida de resistencia, ya que alcanzan su velocidad máxima en breves ráfagas y deben detener la persecución en algún momento para evitar el sobrecalentamiento en un punto de quedarse atrás. Y esto es lo que le da a las cebras una oportunidad de luchar. A la luz de esto, defenderse no es la primera línea de defensa que tienen las cebras, ya sean adultas o crías, contra los leones, ya que esa distinción se refiere a correr como el demonio en la dirección opuesta. Cuando un león cazador alcanza su objetivo cebra, las cosas no mejoran. De hecho, los équidos rayados no solo son rápidos, sino que también son extremadamente peligrosos y poderosos.
ya que una patada de estos cascos traseros pueden romper el cráneo de un león, herirlo, romperle la espalda o dejarlo fuera de combate. El error que comete el león cuando trata de derribar a una cebra puede significar un desastre. No solo eso, si se queda sin opciones, una cebra adulta es más capaz de contraatacar. La madre cebra se apresuró valientemente a atacar al depredador y salvar a su bebé. A pesar de poseer una fuerza superior, las cebras siguen siendo solo herbívoras. La vida salvaje cruel nunca es fácil, especialmente con los animales que nacen con el destino de ser presas. Especialmente durante el embarazo, la capacidad de resistir a los enemigos disminuirá. Las cebras pueden enfrentar un peligro mayor. Los bebés recién nacidos no son una excepción. No mucho después de salir del útero, la cebra recién nacida fue inmediatamente asesinada por un león macho. Después del nacimiento, la cebra bebé es extremadamente débil, tiembla y no puede ponerse de pie de inmediato. La madre cebra acaba de dar a luz con éxito, lamiendo felizmente a su bebé, alentando y animando a la cebra bebé a levantarse rápidamente y aprender a caminar. Bajo la guía de la madre, los cachorros de cebra comienzan a aprender a pararse y caminar. Tan pronto como dio sus primeros pasos, el cachorro de cebra fue perseguido y asesinado por un feroz león macho. Debido a las patas débiles y no completamente fuera de la membrana amniótica de la madre, muy pronto el león macho atrapó al cachorro de cebra. Sin ningún esfuerzo, el león macho controló por completo al caballo recién nacido. Incluso las cebras bebés por nacer pueden ser presa de los leones. Con las cebras, las leonas preñadas eran más fáciles de derrotar. El instinto maternal, el instinto de supervivencia que hacía que la cebra no se rindiera fácilmente, se levantó con fuerza tratando de escapar de las garras de la feroz leona. Sin embargo, la disparidad en la salud más el cuerpo pesado durante el embarazo hizo que las cebras se agotaran rápidamente. Eso lo convirtió en la comida de un león. Fue una pelea con dos vidas, el león derrotó fácilmente a la presa y también recibe una gran comida. La vida salvaje es siempre tan cruel que las muertes pueden llegar en cualquier momento. Solo cuando se vuelven fuertes pueden sobrevivir. La manada se forma y la pobre presa debe aprender a sobrevivir. La debilidad es la conexión con la muerte más cercana. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. África es el segundo continente más grande del mundo, con un territorio diverso y hermosos paisajes. Es el hogar de muchas especies de vida silvestre. Detrás de la tranquilidad de la estepa hay feroces batallas por la supervivencia entre animales salvajes. Como la mayoría de los otros herbívoros, los búfalos viven en grandes manadas.
manadas de búfalos tienen formaciones altamente disciplinadas que ayudan a proteger a la mayoría de los depredadores, las madres y los terneros en el medio, los fuertes al frente y los enfermos o heridos en la periferia. Más adelante hay un grupo de navegación confiable. Cuanto mayor sea el número de miembros de la manada de búfalos, más seguros estarán. Pero mantener el orden en un rebaño tan grande no es fácil. Una vez que se divide una manada, las consecuencias pueden ser nefastas. Por lo tanto, cuando los leones intentan atacar a los búfalos, los observarán muy de cerca. Lo primero es que se ven obligados a separar a los búfalos salvajes para luego empezar a atacar. Con tácticas metódicas y una fuerza superior, los leones separaron fácilmente al búfalo de su manada y rápidamente mataron a su presa. Esto no es solo un espectáculo de caza para obtener comida, sino que también es una lección para enseñar a los jóvenes sobre el instinto asesino. Sin embargo, el búfalo salvaje también debe ser una presa fácil de tratar. El búfalo africano tiene una apariencia terriblemente grande y fuertes cuernos curvos. El mundo salvaje es a la vez hermoso y cruel. Básicamente, la sociedad de la vida silvestre también tiene conflictos y disputas como los humanos. $30 leones atacan a 300 búfalos sedientos que bajan para beber de la única fuente de agua disponible en muchos kilómetros. Mientras estaban en el pozo de agua, se produjo una batalla dramática de ida y vuelta entre los leones y los búfalos. Los adultos estaban haciendo todo lo posible para rescatar a las crías y después de unos 10 minutos en el pozo de agua, los búfalos corrieron hacia la ladera. Mientras el búfalo subía corriendo por la ladera, los dos leones machos dejaron sus presas iniciales para perseguir a los terneros heridos. Los dos terneros que habían sido rescatados por la manada volvieron a ser el objetivo y los dos leones machos fueron a matar. Esta vez a los búfalos adultos no pudieron rescatarlos. A pesar de sus mejores esfuerzos, la cría no mostró signos de vida. Pero cuando unan sus fuerzas, se convertirán en un equipo poderoso y crearán muertes crueles para los depredadores. Siendo un superdepredador en estado salvaje, conocido como el rey de todas las especies, sin embargo, los leones no siempre tienen ventajas a la hora de cazar. En ocasiones el cazador también lo tiene que pagar muy caro con su propia vida. Los búfalos se enojaron cuando aparecieron los leones, sin darle al depredador la oportunidad de atacar.
La manada de búfalos salvajes atacó, dejando a la leona incapaz de reaccionar. Cuando fue atacado brutalmente por una manada de búfalos incapaz de contraatacar. Finalmente, el león murió a la orilla del río con muchas heridas sangrantes. La naturaleza salvaje siempre es cruel, los fuertes sobrevivirán. No hay preferencia ni simpatía. Los animales se ven obligados a matar a otros para salvar sus vidas. Esa es la ley de existencia de la naturaleza salvaje, aunque sea cruel, debemos aceptarla. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. En el entorno natural salvaje, los animales tienen que competir ferozmente por la supervivencia, especialmente los animales depredadores que tienen muchos enemigos y competidores. El agotamiento de presas es una amenaza para los grandes carnívoros del mundo y es probable que afecte de manera desproporcionada a los competidores subordinados dentro del gran gremio de carnívoros. Los leones africanos limitan las poblaciones de perros salvajes africanos a través de la competencia de interferencia y la depredación dentro del gremio. Se descubrió que los perros salvajes africanos pasaban la mayor parte de su tiempo en áreas libres de leones. Por ejemplo, los perros salvajes ubicaron constantemente sus guaridas en áreas de baja densidad de leones. Pero dado el tamaño relativamente pequeño del parque nacional, a veces no era posible evitarlo especialmente. En estas situaciones, los perros salvajes evitaban a los leones saliendo de sus madrigueras para cazar cuando los leones no estaban activos. Estos muchachos solo necesitan un tropezón para estar listos para castigar y convertir a su oponente en una comida en un abrir y cerrar de ojos. Como depredadores de alto rango, es difícil que los leones y los perros salvajes coexistan pacíficamente en el mismo hábitat. Los perros salvajes redujeron proactivamente el movimiento en áreas con alta densidad de leones. Los perros salvajes africanos comparten su hábitat con otros carnívoros más grandes como los leones. En su mayoría, pensamos en los grandes carnívoros que compiten con las presas que cazan y comen, pero recientemente ha habido más reconocimiento de los conflictos que ocurren entre diferentes especies de carnívoros. Los perros salvajes africanos, los leones y las hienas manchadas son solo 3 de los muchos carnívoros que habitan en Sudáfrica. Dado el tamaño del león, no sorprende que representen la mayor amenaza para los perros salvajes durante los conflictos. De hecho, una de las principales causas de mortalidad de los perros salvajes africanos es la depredación de los leones. Todos los conflictos de este tipo son, por supuesto, costosos para los perros salvajes. Ante cada vez menos presas, los leones se ven obligados a atacar a sus enemigos como perros salvajes, incluso sin miedo a comerse a sus enemigos.
Aunque el tamaño de un perro salvaje africano en un adulto es aproximadamente una octava parte de la masa de una leona, pero han demostrado que la unidad puede hacer milagros. Una leona con sus cachorros fue rodeada y atacada por perros salvajes y decenas de cachorros salvajes participaron en esta batalla. Aunque pequeños, los perros salvajes son muy valientes y están listos para atacar a los leones si es suficiente. ¿Será asesinado el cachorro del león cuando su madre haya sido atacada ferozmente por perros? Una leona con sus cachorros se perdió y vagaba con la esperanza de encontrar su manada. Pero antes de encontrar el enjambre, el enemigo descubrió que estaba en una situación desesperada. Una manada de perros salvajes olfateó su olor e inmediatamente organizó un ataque combinado atacando a la leona solitaria. Ante una gran cantidad de enemigos, el león solo supo defenderse con fuerza para no ser atacado por perros salvajes. Aunque la leona fue derrotada por los perros salvajes, pero afortunadamente le sucedió un milagro a la madre y al león cuando el cachorro aún estaba ileso. Aunque podemos ver que los cachorros han sido separados de su madre por los perros salvajes. Al final, los perros salvajes tuvieron que desistir de su intención de atacar a esta leona. El cachorro se había escondido previamente en un lugar seguro, por lo que no resultó herido. Según el camarógrafo, la madre león había pasado por la batalla antes y era la única cría sobreviviente. El amor de una madre y la habilidad de un depredador ayudaron a la madre león a ganar. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Aunque los hábitats de estos dos depredadores son diferentes, esta especie choca con frecuencia entre sí. La razón suele ser la competencia por el alimento. Mientras los leones vagan por las praderas y las sabanas, los cocodrilos siembran el terror en las aguas de África. La mayoría de los leones cazarán con orgullo y usarán la fuerza de la masa para abrumar. Los objetivos son grandes, pero si hay que alimentarse solo, el león no le teme a ningún adversario. Todos sabemos que el león es considerado el señor de todas las cosas. Sin embargo, la fuerza de mordida de este animal está muy por debajo de la de otros animales de la familia de los grandes felinos. La fuerza de mordida del león se mide en solo alrededor de 650 psi. En comparación con la fuerza de mordida de un cocodrilo del Nilo, que puede alcanzar los 5000 pies, los leones u otras especies son mucho más débiles. Así se puede considerar que el cocodrilo del Nilo es la especie con mayor fuerza de mordida del mundo.
La fuerza de mordida máxima que un ser humano puede infligir es de 160 psi, libras por pulgada unidad de presión. Entonces sentirá un poco de dolor o la piel se le alargará un poco. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué pasa si un animal muerde con 10 o 20 veces más fuerza? Seguramente el daño que cause no será pequeño. Las mandíbulas largas y superfuertes y los dientes afilados hacen que sea imposible que cualquier presa escape de la boca de este cocodrilo. Por lo tanto, un cocodrilo del Nilo puede derribar cualquier presa que tenga a la vista. Tal vez en tierra el león es un animal poderoso, la hegemonía de una sola dirección. Pero cuando pierde la ventaja de campo en casa, ¿cómo se enfrentará a los notorios depredadores bajo el agua como los cocodrilos? Sobre el terreno, el león es el rey de la naturaleza, no hay duda. Pero para que el león se convierta verdaderamente en una fuerza en tierra, necesita otro elemento que es el trabajo en equipo. En la caza, la responsabilidad principal en la manada pertenece a la leona. La razón es porque las leonas tienen las características adecuadas, que son tamaño compacto, movimiento ágil y sin enredos, melena pesada, lo que dificulta el camuflaje. Además, a diferencia de los jaguares y los tigres, los leones se caracterizan por tener bastante aversión a los ríos. Eso no quiere decir que los leones no puedan nadar. En algunas situaciones de fuerza mayor, como en el proceso de caza de presas o tener que migrar a otra zona, los leones tendrán que usar sus habilidades de natación. Cuando tienen que dejar su ventaja de campo, el león se vuelve más torpe y frágil que nunca. El choque entre leones y cocodrilos en tierra, la mayor parte de la ventaja va para el león y el que se aleja siempre es el cocodrilo. Pero esta vez todo ha cambiado por completo. El león macho trató de cruzar a nado el río y no sabía que el cocodrilo lo estaba esperando. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.